Hermanos, ¿me confirman por favor si se puede ver la pantalla? Sí, hermano. Perfecto. Muchas gracias, hermanos. La clase de hoy lleva por título Evangelios sinópticos y sus características comunes. El objetivo de esta clase es, nuevamente, el objetivo general, explorar los fundamentos teológicos, pastorales, culturales y lingüísticos de los evangelios, brindando una visión profunda del mensaje y la persona de Jesús para nuestra vida cristiana. Recuerden, hermanos, que esta es la visión general que tenemos acerca de este curso y que lo vamos a ir acompañando a lo largo de las distintas clases. La bibliografía que vamos a utilizar en esta en particular es los cuatro evangelios de Santiago Guijar. Eh, lo pueden encontrar en PDF, si lo pueden adquirir, mucho mejor, y es en la que baso primordialmente la mayoría de esta información. El contenido de esta clase es origen del término evangelio, etapas de composición, el problema sinóptico y la teoría de las dos fuentes. Así que vamos a comenzar directamente con el origen del término evangelio. Todos, si pueden escribirlo, compártanme por favor lo que viene a nuestra mente cuando pronunciamos la palabra evangelio. Muy bien, buenas noticias. ¿Qué más? ¿Qué más? Las buenas nuevas, enseñanzas de Jesús. Gracias, Suri. Luis, buenas nuevas también. Es lo que el mensaje de salvación, el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que viene a nuestra mente, ¿verdad? Y me gusta mucho que Luis menciona el tema del reino, porque es parte de lo que vamos a comentar hoy. El término evangelio, como lo vimos en la primera clase, va a hacer referencia al uso de una de las versiones del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, que es la Septuaginta, la versión de los 70. Y es que fue base para que los evangelistas ocuparan las referencias a los libros de los profetas, a versiones de las historias del Antiguo Testamento, y vamos a encontrar el término que hoy en día nos referimos como evangelio. La palabra traducida como evangelio aparece 6 veces en la Septuaginta y es la palabra hebrea besorá, que encontrarán en la parte inferior de la pantalla. Este es el vocablo en hebreo. Eh, como se lee de derecha a izquierda, nosotros vemos que esta palabra va a aparecer en la Biblia hebrea un total de 6 veces. Significa buena noticia y el contexto no implica algo necesariamente espiritual. ¿Ya qué hace referencia entonces? Bueno, encontramos esta palabra como buena noticia, por ejemplo, en el libro de 1 Samuel, perdón, de 2 Samuel, capítulo 4, verso 10. Y dice, al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba una buena noticia, Besora, ordené matarlo en Siquelag como pago por su buena noticia. Es decir, aparece el término 2 veces, que es la palabra, el vocablo
Besorá. Como pueden ver en este pasaje al menos, no tiene un sentido espiritual, sino tiene un sentido simplemente y llanamente de ser aparentemente una buena noticia. Recordarán que en este pasaje un hombre afirma haber matado a Saúl y va con David esperando tener una recompensa. Y pues la recompensa pues que tiene es que David hace justicia con su propia mano. Entonces no necesariamente este término aparece en el significado que hoy en día lo usamos. Por su parte, la palabra que se acerca al término encontrado en los evangelios es basar, que significa anunciar las buenas noticias. Y ahí hay una diferencia, que es la acción, ¿verdad? El hecho de anunciar. Una cosa pues es buenas noticias, vanas y llanamente, pero otra cosa es el hecho de anunciar las buenas noticias. Y este texto aparece, o esta palabra, mejor dicho, basar, aparece 24 veces en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Y un ejemplo es Isaías 52:7. ¿Alguien tiene por allí su Biblia abierta o se lo sabe de memoria? Porque sí es un texto que pueden sabérselo de memoria. Y lo puede leer, por favor. Puede abrir su micrófono y compartirlo. Es Isaías 52:7. Y nuevamente en la parte de abajo encontramos la palabra bazar. ¿Quiere que lo lea, hermano? Adelante, hermana, por favor, con voz fuerte. Sí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Muchas Amén. gracias. Y aquí aparecen dos elementos primordiales que habíamos mencionado aquí y también creo que nuestro hermano Luis lo dijo, y es uno, anunciar las buenas noticias y dos, Dios reina. El término ya propiamente acercándose al mensaje, tal como Edgar también lo comenta, ¿verdad? Que es Evangelion, va a ser esos dos elementos principales, no solamente buenas noticias, sino el hecho de anunciarlas y que hace referencia al reino de Dios. El reino de Dios es el sueño, la utopía, la visión, el anhelo, incluso podría decir la obsesión de Jesús. Va a ser primordial para su mensaje. Lo vamos a encontrar una y otra vez referidos en los evangelios acerca de su necesidad, de su preocupación porque el reino de Dios se haga realidad y se haga presente hoy. Y precisamente va a utilizar pasajes como este que corresponde al Isaías tardío, que es el pasaje 52, que hacen referencia precisamente a la época mesiánica. Si ustedes leen el libro de Isaías en los capítulos finales, lo que vamos a encontrar es precisamente la mención, el anhelo de que Dios se manifieste y que Dios reine. Ahora, ahí lo pueden ver y también en el chat. Agradezco mucho por la participación. Está ya en el vocablo griego. Esa es la palabra que va a aparecer a lo largo del Nuevo Testamento cuando se haga mención de el Evangelio. Jesús utilizará el término Evangelio como la manera de referirse al anuncio del reino de Dios ante la realidad que vivían los judíos de aquella época contra las estructuras de opresión, como lo es el imperio. El reino de Dios va a representar una buena noticia en un contexto adverso, en un contexto de dificultad, y por lo tanto debemos entenderlo como tal, como en primer lugar una propuesta, una realidad nueva, distinta, alternativa de parte de Dios ante lo que se está viviendo.
Y de acuerdo a lo que vimos en la primera y segunda clase, la realidad que vivían los judíos de la época de Jesús no era para nada una buena noticia. Por lo tanto, el reino de Dios se convierte en esa alternativa, en esa propuesta, en ese movimiento contra el imperio dominante que era el imperio romano. Hoy en día podríamos hacer eh, muchas, muchas propuestas ante la realidad que vivimos. Por ejemplo, si yo les preguntara cuáles serían estas estructuras de opresión que vivimos hoy en día, hoy no está el imperio romano, pero ¿qué estructuras de opresión vivimos nosotros como mexicanos en la actualidad, independientemente de la postura que tengan? ¿Qué estructuras o qué situaciones de la vida ameritan tener una buena noticia? Y esa es la manera en que nosotros tenemos que acercarnos a las personas. Ese tiene que ser el evangelio de Jesús. Así que si quieren poner en el chat, por ejemplo, qué adversidades, qué estructuras adversas, qué estructuras de opresión tenemos hoy en día? La delincuencia, dice Javier. Podemos, podemos hablar del crimen organizado en México, la indiferencia, incluso dentro de la iglesia, las enfermedades, las ideologías, el sistema político que tenemos, independientemente del partido que se apruebe, ¿verdad? Siempre va a haber esas diferencias, la desigualdad, la opresión hacia la mujer, dice Denise, muchas gracias. La corrupción, dice Obed, que es algo que ha estado buscando, ¿verdad? Una alternativa una y otra vez, diferentes estructuras de gobierno, estructuras políticas extranjeras, por supuesto, de seguridad nacional, como lo que hoy en día se vive con Estados Unidos, dificultades financieras, claro que sí, estamos a merced de tronar en cualquier momento la estructura financiera, la falta de libertad de expresar nuestra fe en Jesús en Latinoamérica. Eh, Podemos hablar de esas estructuras y entonces empezar a aterrizar la buena noticia de Jesús. Entonces ya no será solamente el uso del texto bíblico como una manera de encontrar alivio a nuestras preocupaciones, eh, y no me refiero a las del día a día, porque esas también son estructuras, me refiero a nuestras preocupaciones de interés o como simplemente querer saciar una curiosidad, sino que empezaremos a buscar el Evangelio como una manera de entender la realidad y de darle a las personas una nueva visión, una nueva perspectiva de vida a pesar de lo que estamos enfrentando. Ese es el término. Dos cosas dijimos al principio. El anuncio, por eso buscamos que ese evangelio no sea solamente para mí, sino que ese evangelio tenga la capacidad de transformar a otros, el anuncio de la buena noticia de que hay una realidad, el reino de Dios se ha acercado. Y si el reino de Dios se ha acercado, tiene un propósito, y es romper con las estructuras de opresión que vivimos hoy en día. Y esa sí es una buena noticia. Dice Mateo 4, verso 23, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena noticia del reino. Aquí están otra vez, ¿verdad? Estas dos palabras, el anuncio, la proclamación y la realidad de que el reino de Dios se ha acercado. Por su parte, esta palabra estaba relacionada con el culto imperial.
Este significado lo demuestran los escritores judíos como Filón y Josefo. Josefo, utilizando el sustantivo plural evangelia para describir como una buena noticia la elevación de Vespasiano como César, lo que demuestra la combinación de Evangelion con el culto al emperador. Entonces empezamos a ver de que es el anuncio que va en contra de los sistemas de opresión y utiliza la terminología que dichos sistemas emplean para darles una crítica y para hacer una contrapropuesta. ¿Crítica en qué sentido? Lo veíamos en las dos clases anteriores. La vida era muy difícil a causa del imperio. La situación económica, la situación de salud. ¿Se han preguntado ustedes por qué en los evangelios aparecen tantos enfermos? ¿Se han preguntado ustedes por qué vemos a tantas personas poseídas? No es habitual. Y es que todo esto tiene que ver precisamente con la situación de opresión que vivían en aquel momento. Vimos con nuestro amigo Cristian la cantidad de impuestos que tenían que pagar tanto al imperio como al templo. Una vida así es imposible de sostener. Por otro lado, si una persona no podía pagar dichos impuestos, terminaba siendo esclavo o vendiendo a sus hijos. Entonces, es normal que la mente de las personas quedara dañada, herida, lastimada por la situación que vivía. Para ellos, la presencia de César no era una buena noticia, pero la presencia de Jesús sí lo fue. Lo anterior muestra cómo el Imperio Romano utilizaba el término evangelion. Esto es claramente que los cristianos se apropiaron de la palabra en rivalidad con el uso prominente en la propaganda e ideología del culto imperial. Entonces, vemos en esta primera instancia que el término evangelio ya estaba presente en la vida cotidiana del judío, del galileo, del primer siglo. Primero, porque en la Biblia hebrea ya aparecía, ya encontraban ese término, ya sea como Besorá o ya sea como Basar, traducido Evangelion, o por el uso que le daba el Imperio Romano a este término. Por eso es que no vemos en los Evangelios una explicación del término, sino que una aplicación. Otra vez, no vemos en los Evangelios una explicación del término, porque ya era conocido. Lo que vemos es una aplicación de dicho término. Y dicho término tiene que ver con el reino de Dios que ha llegado. Los evangelios, por lo tanto, también aparecen como un nuevo género literario que utiliza el recurso de la narración con un carácter historiográfico. Y quiero hacer aquí una pausa. ¿Qué géneros literarios ustedes conocen? Algunos que recuerden. Igual, pueden ponerlos en el chat. ¿Qué géneros literarios ustedes recuerdan? El épico o la epopeya. Gracias, Eunice. La poesía. Claro que sí. El lírico. ¿Qué más? La novela. El cuento. Gracias, Sol. Poético. Historia. Lírico. Apocalíptico. Gracias, Jael. Históricos, dice Yesenia. Fábula, dice Luis. Si nosotros nos ponemos a analizar desde el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que una manera, un recurso del lenguaje, de la escritura, va a ser los géneros literarios. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar
todos estos que ustedes mencionan. Y algunos incluso nos podrían sorprender. Por ejemplo, para los hebreos, para los judíos, el libro de Job es un poema. Nosotros por lo regular lo utilizamos como historia, pero si analizamos su estructura, es un poema. El libro de Daniel tiene el corte del carácter apocalíptico, por ejemplo. El libro de Esther es una novela. El libro de Éxodo tiene gran trama de la epopeya. El libro de Ruth también va a ser una novela y así sucesivamente. Los géneros literarios van a ser un recurso por el medio, exacto, Ruth es una novela, un recurso por medio el cual se va a utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para transmitir una información. Y en la época de Jesús, un género que estaba comenzando a tomar fuerza es el género historiográfico. Vamos a ver a los padres de la historia, porque algo que debemos aclarar es que para este momento la historia no existe como nosotros la conocemos hoy. Los padres de la historia, que van a ser Herodoto y Tucídides, van a utilizar este género, el historiográfico. El género historiográfico no va a ser un documental como el que nosotros estamos habituados a emplear la historia, con datos precisos y ordenados, sino van a estructurar hechos que muchas veces no van a tener cierta conexión si están solos los eventos, sino que a través de la narración lo van a estructurar y van a dar información adecuada para su momento. Y aquí voy a poner una advertencia. Es decir, como les decía, no componen un documental armónico de la vida de Jesús, sino que los evangelios son distintas narraciones que nos muestran una interpretación de los hechos desde las comunidades de fe. Lo que vamos a encontrar en los evangelios son los testimonios, lo que vamos a encontrar en los evangelios son las tradiciones, los recuerdos, las historias de la vida de Jesús. El problema es que muchas veces nosotros queremos ponerlo en orden a nuestra manera, con la comprensión de la historia que nosotros tenemos. Sin embargo, tienen una estructura, cada evangelio tiene una estructura diferente de acuerdo a la comunidad de fe en la que fue escrito. Y esa comunidad de fe va a tener sus necesidades particulares, sus problemas particulares y sus recuerdos particulares también de la vida y obra de Jesús. ¿Hasta aquí todo bien? Por eso puse la advertencia acá, porque vamos a entrar inmediatamente a analizar algunos textos. Espero haberme explicado. Todo Ustedes me dicen, perfecto. chat, ¿hay alguna pregunta? También la pueden hacer, ¿eh? Todo entendido hasta ahorita. Muchas gracias, Jael. Así que vamos a entrar a las etapas de composición. La primera etapa de composición que debemos entender acerca de los evangelios es el acontecimiento de Jesús. Jesús predicó el reino de Dios y sus seguidores conservaron su mensaje a manera de una memoria viva. Aproximadamente en el año 7
o 6 antes de la era cristiana o la era común, se da el nacimiento de Jesús. Muchas veces tenemos esta idea, ¿verdad?, de que Jesús nace en el año cero, pero en realidad ahí hay un problema de datación, y es que las personas que se encargaron de elaborar los calendarios no tenían la información actual. Así que por eso ellos tienen que recurrir a ciertas tradiciones, a ciertas historias, a ciertos eventos alejados de su tiempo para intentar ubicar la fecha de nacimiento de Jesús. Hoy sabemos que Jesús nace entre el año 7 y el año 4 antes de la era común. Y su anuncio, su predicación se va a dar hasta que él ya es adulto, por lo tanto aparece el año 30 de la era común. La segunda etapa va a ocurrir posterior a la vida, muerte y resurrección de Jesús, y va a ser la etapa de las comunidades. En el año 30 de nuestra era hasta el año 70 de la era cristiana. Y esto corresponde al grupo de cristianos que aguardaron la fe en la resurrección. Por lo tanto, el predicador Jesús, que había predicado el reino de Dios, se transformó en el predicado. Es decir, Jesús, que predicó el reino de Dios, ahora se convirtió en el motivo de la predicación de estas comunidades. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 12: todo lo hemos soportado para no poner obstáculos al evangelio de Cristo. Entonces ya no es solamente el evangelio del reino, ahora es el evangelio de Cristo. Otra de las, otro dato, o mejor dicho, un primer dato curioso que debemos tener en mente es que las cartas de Pablo se escribieron antes que los evangelios. Entonces, debemos de ponerlo en esa línea de tiempo para ver cómo fue transformándose el mensaje de Jesús a lo largo del tiempo hasta llegar a la escritura de los evangelios. El apóstol Pablo va a escribir alrededor del año 50 y 60 y los evangelios van a aparecer posterior al año 70. Así que esta primera carta de los Corintios, que en realidad son varias cartas que se han fundido en una sola, van a aparecer primero a los evangelios. En esta etapa se hace un esfuerzo por recuperar los dichos de Jesús a través de varios elementos propios de las comunidades cristianas, como lo son la liturgia y la enseñanza de los apóstoles. Teniendo eso en mente, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versos 23 al 26. ¿Alguien lo tiene por allí? ¿Alguien lo puede buscar y darle lectura, por favor? Cuando lo Amén. encuentre, adelante. Primera de Corintios 15:23 dice así: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido esta muerte. Amén. No sé si me escuché. ¿No se escucha, hermano? Un segundo, porque creo que la cita está mal ubicada la cita. Solamente denme un momento.
En realidad es el pasaje de Primera a los Corintios capítulo 10. No, es capítulo 11, versos 23 y 26. Esa es la cita correcta. El 15 es el que está equivocado. Es Primera a los Corintios 11, 23 al 26. ¿Alguien le puede dar Amén. lectura, por favor? Yo lo tengo. Adelante. Del 23 al 26, ¿verdad? Sí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieseis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. En esta en ese primer elemento que es la liturgia, Pablo en el primer versículo afirma, lo que yo recibí del Señor es también lo que yo he enseñado. Y un elemento que fortalecía las enseñanzas de Jesús y los dichos de Jesús era la liturgia, eran los cultos. Y durante los cultos también está presente la cena del Señor. Y durante la cena del Señor, Pablo va a retomar las palabras de Jesús y las va a compartir. Ahora, nuevamente, esto que Pablo está escribiendo, que está hablando, es antes de que se escriban los evangelios. Esta es parte de la transmisión de esta tradición que se está haciendo en esta etapa. Otro de los elementos que van a ayudar a conservar los dichos y las obras de Jesús van a ser las mismas enseñanzas de los apóstoles, como lo son las enseñanzas que tienen que ver con el perdón, cuántas veces tengo que perdonar, y aparecen allí al menos dos narraciones distintas. Gracias, David. Dice, en una versión dice tal cual, recibí esta tradición. Así es eso lo que estamos hablando. El que ellos recibían estas tradiciones, estos recuerdos de manera de boca a boca, de forma oral, y lo transmitían a sus hermanos en los cultos. Recuerden que en aquel tiempo no, no toda la población sabía leer y escribir. Entonces, mucho de lo que se compartía, como lo dice el libro de Deuteronomio, tenía que ser memorizado. Y se lo dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, esta etapa precisamente responde a esa necesidad, a la de transmitir las enseñanzas de Jesús a través de la liturgia o a través de las mismas prédicas de los apóstoles. Y estas prédicas recordaban, repetían una y otra vez, y a veces era necesario hablar del perdón y recordaban los dichos de Jesús acerca del perdón. Y otras veces era necesario hablar acerca de la oración y tenían que hablar acerca de cómo Jesús enseñó a orar. Y otras veces tenían que hablar acerca del ayuno y tenían que recordar cómo es que Jesús enseñó a ayunar. Entonces, de esta manera, de forma práctica, antes de que se escribieran los evangelios, se transmitieron estas historias acerca del Señor. A la par de la comunidad de Jerusalén, existieron también otras comunidades como la de los samaritanos. Ellos tenían otras preocupaciones y conservaron otros relatos, tales como son la curación de los 10 leprosos. Si ustedes leen en Lucas 17, del 11 al 18, el único que se regresa a agradecer a Jesús es un leproso samaritano. Los demás se van. Entonces, eso nos da la pista de que probablemente esta tradición haya sido conservada por la comunidad samaritana.
Obviamente la otra o el otro relato que también pudo ser conservado por la comunidad samaritana es la parábola del buen samaritano, porque precisamente el personaje central es un samaritano. Así también la historia de la mujer samaritana, como también el evento donde Jesús pasa por Samaria y los discípulos piden que eh, descienda fuego del cielo y los consuma, pero Jesús dice que el Hijo del Hombre no ha venido a traer juicio, sino a salvar lo que se había perdido. Entonces, estas otras comunidades diferentes a la de Jerusalén van a conservar otras narraciones, otras tradiciones diferentes que se van a ver también reflejadas en los evangelios. Y en las comunidades de tipo gentil se conservaron recuerdos de Jesús donde se aclaraba el asunto del consumo de ciertos alimentos, como lo es Marcos 7, 14 al 37 y Mateo 15, 17, la aceptación a los paganos, como lo es Lucas 4, 20 al 27, donde dice claramente Jesús, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue Elías, sino a la viuda de Sarepta. O también vamos a encontrar la narración de los sabios de Oriente en Mateo 2, del 1 al 12, donde los primeros que van a ver a Jesús son extranjeros. O también la curación del siervo del centurión en Mateo 8, del 5 al 13, donde Jesús ve en él un ejemplo de fe, donde el centurión le dice, di la palabra y mi siervo sanará. Estas historias precisamente fueron conservadas o fueron retenidas principalmente por las comunidades de tipo gentil, porque les hablaba a ellos, les comunicaba un mensaje especial a ellos, como por ejemplo también la resurrección del hijo de la viuda de Naín, donde la mujer pues tiene que aclarar el hecho de que también los perrillos tienen derecho de comer las migajas que caen de la mesa. Entonces, vemos al menos aquí tres situaciones o tres momentos de las comunidades. La primera, la comunidad formada en Jerusalén, que se va eh, acercando a las tradiciones que tienen que ver con la liturgia, que tienen que ver con el ayuno, con la oración, con el diezmo, que son las preocupaciones que ellos tienen. Posteriormente, la comunidad samaritana también se une a ese hecho de conservar las historias de Jesús y aportan tradiciones acerca de él muy importantes. Y por último, las comunidades gentiles también aportan recuerdos acerca de Jesús y preservan esos recuerdos en la memoria de la iglesia como son los que pueden ver en la pantalla. Y hasta entonces, hasta una tercera etapa, aparecen los redactores, que van a ser los evangelistas. A partir del año 70 de nuestra era hasta el año aproximadamente hasta el año 100. Los evangelistas van a elaborar sus relatos a partir de las tradiciones orales que se preservaron. Le colocarán contexto, ambiente y también agregarán otros dichos de Jesús. El primero en conformar su evangelio será Marcos, y lo vamos a ver más adelante por qué. Esto en torno de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Así que el primero en poner por escrito, al menos de lo que sabemos, la historia de Jesús, va a ser Marcos. Y a partir del año 100 al presente aparece una cuarta etapa y corresponde a todos ustedes. Corresponde a la relectura del acontecimiento de Jesús a través de los escritos conocidos como los evangelios. A partir de que fueron puestos por escrito a la actualidad, hay una cuarta etapa y somos nosotros quienes le damos lectura y le añadimos significado al evangelio. Aquí están las etapas de conformación sin contar las lecturas que nosotros hacemos. La primera etapa es Jesús, ¿verdad? Lo que decíamos, aparece en el año 6.
nace en el año 6 y su ministerio termina aproximadamente en el año 30. Las comunidades del año 30 al año 70 y los redactores del año 70 al año 100. En una primera etapa vemos el acontecimiento de Jesús, la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Y van a ser los hechos que ocurrieron. Ese es un primer momento. Un segundo momento van a ser las tradiciones orales a través de las comunidades, los recuerdos, las memorias vivas de Jesús, que van a ser transmitidas a lo largo de 40 años aproximadamente en los cultos, en los servicios, en la cena del Señor, que van a ser repetidas, que van a ser predicadas, sin que éstas lleguen a estar escritas. Simplemente van a ser compartidas, recordadas y conservadas en la memoria de los creyentes. Hasta que por fin, a partir del año 70, los evangelistas van a poner por escrito estos recuerdos. Tenemos ahora la interpretación de los evangelios de Jesús. Esas son las tres etapas de la conformación de los evangelios. Por lo tanto, aquí va a haber algunas aclaraciones. Por lo tanto, debemos considerar, en primer lugar, la pluralidad de transmisión de materiales sobre Jesús. Hay un hecho: Jesús apareció, vino, vivió, predicó el evangelio, el reino de Dios. Y de ese hecho se desprendieron muchísimos relatos, muchísimos recuerdos, tanto que el evangelista Juan dice que no cabrían los libros en el mundo como para ponerlos por escrito. Pero ese hecho trajo consigo toda una serie de narraciones, de recuerdos, de memorias acerca del hecho de Jesús, de lo que hizo Jesús. En segundo lugar, vemos, al menos vimos tres, pero hay más, grupos que difundieron recuerdos y tradiciones. Vemos una pluralidad de grupos, diferentes grupos. Vimos la comunidad de Jerusalén, vimos a los samaritanos, vimos a los gentiles. De esos mismos gentiles están los de corte griego, están los de corte africano, porque en el norte de África también se difundió el evangelio. Vemos los de corte romano, es decir, hay varios grupos, varias comunidades de fe con diferentes aproximaciones y con diferentes preocupaciones, y ellos van a transmitir el Evangelio también con esa pluralidad. Y un tercer lugar que también comparte esta parte es la pluralidad de los lugares de la transmisión. Vamos a ver algunos en el sur de lo que es la península de Grecia, vamos a ver algunos en el norte de la península de Grecia, vamos a ver algunos en el norte de África, algunos en el sur de África, algunos en Roma, algunos en Antioquía, vamos a ver algunas comunidades en Asia Menor. Es decir, hay pluralidad en la transmisión de los materiales, hay pluralidad en los grupos y hay pluralidad en los lugares de transmisión de los evangelios. Esto nos lleva a tres hechos. El primer hecho de la multiinterpretación de Jesús en el Nuevo Testamento hace difícil la teoría de una memorización exacta o de un control apostólico formal de las tradiciones sobre Jesús. Lo que vamos a ver, a diferencia de lo que algunas personas afirman, es que tendremos diferentes visiones, diferentes miradas acerca de Jesús en los mismos evangelios. No hubo como tal un solo dicho, hubieron muchos dichos. No hubo solamente una tradición, hubieron muchas tradiciones. No hubo solamente una comunidad, hubieron varias comunidades que aportaron todas al desarrollo y a la construcción de los evangelios. No hubo solamente una voz autorizada, no fue solamente Pablo, no fue solamente Pedro, no fue solamente Santiago. Fueron diferentes voces, diferentes autores que aportaron a la conformación
de los evangelios. Y vamos a ir a algunos ejemplos. ¿Alguien, por favor, nos puede buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 16? Y otro hermano, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 28. Lo encuentran y le pueden dar lectura. La pregunta es, ¿dónde ocurrió el primer llamado? Le doy lectura. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí te escuchas, hermana. Adelante, Sol. Sí. Dice Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Amén. Según Marcos, ¿dónde se da el primer llamado? Galilea. En el mar de Galilea. En el mar de Galilea. ¿Quién tiene Juan 1:28? Yo, dice, Adelante, estas Rubí. cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Ella habla también, como otra tradición, acerca del llamado de Jesús a los discípulos, y según el Evangelio de Juan, la primera vez que los ve es en Betabal, que está al norte del Mar Muerto. Son dos, son dos lugares. Lo que nosotros hacemos es decir, bueno, primero los vio en el mar de Galilea y luego los encontró en Betabara. Eso es lo que nosotros hacemos. O al revés, primero los vio en Betabara y después los volvió a encontrar en el mar de Galilea. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo, hay diferentes tradiciones, hay diferentes preocupaciones. Y la preocupación del evangelista Marcos no es la misma que la preocupación de Juan. Por lo tanto, Marcos va a presentar el primer llamado en Galilea y Juan va a presentar el primer llamado en Betábara. A esto, si alguien tiene la pregunta por qué hay esa diferencia, Juan, el escritor de Juan, está enfrentando una problemática que fue muy común en el primer siglo, y es que todavía en el momento en que se escribe el Evangelio de Juan, hay muchos seguidores de Juan Bautista que no reconocen a Jesús como Mesías y seguían creyendo que Juan Bautista era el Mesías. Por lo tanto, coloca a los primeros seguidores de Jesús, a los primeros discípulos de Jesús, como discípulos de Juan Bautista, que entendieron que no era Juan el Mesías, sino era Jesús. Y si ustedes leen el pasaje completo, se van a dar cuenta cómo Juan afirma una y otra vez que no es él, es Jesús. Entonces las preocupaciones del evangelista de Juan es sentar las bases, aclarar las dudas y disipar por completo que Jesús es primero que Juan Bautista. Duda que continuó por mucho tiempo durante la iglesia y causó conflictos en el primer siglo. Ese dato nosotros lo tenemos a través de la historia y lo vamos a ir estudiando cuando lleguemos a Juan, pero lo dejo solamente en la mesa como una información. Y es una manera de poder aproximarnos a los evangelios, también desde la información que tenemos hoy en la historia. 2. Jesús habló arameo y sus recuerdos fueron escritos y transmitidos en griego, algo que no puede dejar de entrar en el análisis. El paso de una lengua a otra es un problema y no tenemos documentos arameos para poder comparar esta situación. ¿Alguien de los presentes, alguien de mis hermanos, habla algún otro idioma? Idioma, dialecto,
por favor, en el chat pueden compartir si alguien habla otro idioma, lo domina. Inglés, Javier, gracias. Muchas gracias, Suri, lengua de señas. ¿Alguien más sabe algún otro idioma, alguna otra manera de comunicarse además del español? Y si no es así, con Javier y con Suri podemos tener este ejemplo. ¿Qué dificultades se encuentran al intentar traducir de manera exacta algo que encontramos en español al inglés o al lenguaje de señas? Y Suri, si pudieras abrir tu micrófono, te agradecería mucho y si nos pudieras compartir algo, Javier, Sí, adelante. ¿puedo, hermano? Adelante. Ajá, bueno, con respecto al lenguaje de señas, bueno, lengua de señas mexicanas, pues es muy, o sea, muy diferente, o sea, al español, porque no es una traducción, realmente es una interpretación lo que se hace. Por eso es que las personas que, por ejemplo, apoyan a los noticieros y demás, se les llama intérpretes, porque ellos interpretan lo que están diciendo en español. Hay muchas palabras que no existen. Ujú. Hay, los verbos, o sea, la estructura gramatical es muy diferente. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que interpretar y llevar como el mensaje como más, lo más cercano posible, pero nada, nada es igual realmente. Muchas gracias, Suri, y comparto lo que dice nuestro hermano Javier. No es una traducción, es una interpretación. Pero ¿cómo le llamamos nosotros a nuestras Biblias? Traducción, traducción al español. Y si es una traducción, ya tiene serios problemas, porque, y si es una interpretación, también tiene sus problemas, porque no nos acercamos de manera exacta al significado de las palabras que utilizó Jesús, por ejemplo, o que utilizamos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano. Esto no significa que pierda el valor el texto que tenemos en nuestras manos, sino que aceptamos la dificultad de poder acercarnos a estos recuerdos, a estas tradiciones, que en el momento en que se hablaron, cuando Jesús habló en su tierra, habló en arameo. Y cuando sus discípulos compartieron su mensaje, lo hicieron la mayoría en griego. Al momento de hacer esa traducción o esa interpretación, mucho del significado del mensaje de Jesús cambió o, o se perdió directamente. Eso no lo podemos saber con seguridad o como un dato exacto, pero sí tenemos que aceptar que encontramos esa dificultad al tener nuestra lengua distinta todavía, porque no es el griego el que usamos, es el español, y es un español, ya ni siquiera el castellano, es un español latinizado, entonces, y luego regionalizado a cada una de nuestras áreas, a nuestros lugares donde vivimos, con nuestros regionalismos, con nuestras propias formas de hablar, ahí también hay una diferencia. Y por último, tercer punto, la mayoría de los 12 no tenemos información en los textos del Nuevo Testamento de ellos. No se menciona cómo fue su elección o llamado, incluso las listas de nombres difieren. Si se dan cuenta de lo que habla el Nuevo Testamento o de los discípulos que se mencionan en el Nuevo Testamento, van a ser Pablo, Pedro, Santiago, Juan. De los demás no sabemos mucho. De Mateo, que era recaudador, de Judas, que es el traidor, pero de los demás, que fue de Andrés, por ejemplo, donde predicó él, que fue de Judas Tadeo. Es decir,
tenemos muy poca información acerca de los otros discípulos porque la que se conserva es precisamente de los que influyeron más en la vida de la iglesia, que son Pedro y Pablo. Y hasta ahí terminamos esa primera etapa. Hasta ahí concluimos esa primera sección que correspondía al significado de la palabra evangelio y a las etapas de redacción de los evangelios. Hasta ahí una pregunta. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Les comento que nos preparemos porque lo que viene es grande. Es buenísimo lo que estamos a punto de entrar. Esta etapa solamente nos permite sentar las bases. Y Luis García ya se va a las grandes ligas. ¿Cómo aplicamos nuestra fe en el Jesús histórico para encontrar al Jesús verdadero? Luis está empleando un término que se ha utilizado en los estudios recientes del Nuevo Testamento y tiene que ver con lo que se conoce como el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Y estos términos dan a entender o quieren dar a grandes rasgos a explicar que en el Nuevo Testamento hay un fenómeno muy curioso. Les decía hace un momento que las cartas de Pablo se escribieron primero, al menos las que podemos destacar como las primeras cartas de Pablo son la carta de los tesalonicenses, los corintios, romanos, gálatas, y en esa carta, en esas cartas, no encontramos, si ustedes se ponen a pensar un poquito, no encontramos los hechos, las parábolas de Jesús, no encontramos los milagros de Jesús. Es más, en las cartas de Pablo encontramos muy poco de la vida de Jesús. Lo que encontramos es el mensaje de salvación de Jesús. Y a eso se le conoce como el Cristo de la fe, a grandes rasgos. El Cristo de la fe va a ser un acercamiento de parte del apóstol Pablo y posteriormente de otros autores solamente al hecho de que Jesús nos ha salvado y a la fe en él. Sin embargo, como lo vamos a ver a continuación, esas historias con el paso del tiempo se iban perdiendo porque ya no estaban siendo tampoco predicadas. Entonces es necesario poner por escrito los recuerdos y las memorias de Jesús. Y ahí nacen los evangelios. Y ese estudio del Jesús histórico tiene que ver con qué de los evangelios se repiten todos ellos o con qué de los evangelios es más posible que haya ocurrido tal cual, pero es un estudio que haremos posteriormente. Solamente lo dejo como semilla. Y precisamente la vida en el Jesús histórico nos lleva a entender mejor los evangelios. Así es, Edgar. Esa es precisamente la intención, que podamos ver qué de lo que aparece en los evangelios tiene mayor, eh, mayor relación con el acontecimiento de Jesús y con su momento. Y vamos a ir disipando algunas cosas que lo cubren, como son algunas tradiciones, como les comentaba, que posteriormente se van a añadir por las comunidades para entender a Jesús. Así que, como tal, es un estudio largo, es un estudio bastante profundo, pero ya estamos hablando en esos términos, así que poco a poco los iremos tocando. Vamos al problema sinóptico. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué no tenemos uno? Sería más sencillo, porque si tuviéramos uno, toda la vida de Jesús la contaríamos de principio a fin, sin saltarnos nada. Ya diríamos, aquí comenzó, aquí terminó, y no se le añade más. Sería más fácil.
Pero el fenómeno existe y no podemos cambiar las cosas. Tenemos 4 evangelios y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que tenemos 4 evangelios? Nos dice Yasmín por el enfoque del autor. Muchas gracias. Dice Jael, cada uno se hizo para un público diferente. También, muchas gracias. Así que, si hubiera uno solo, les digo, como facilitaría para nosotros las cosas de acuerdo a nuestra forma de entender la historia, porque para nosotros es más fácil entenderla de forma lineal. Sin embargo, podemos ver que, como dice Luis, hay necesidades que hay que atender, hay vivencias que hay que contar, como bien dice Lisbeth. Cada uno también tiene intereses, claro que sí, Suri, es así. Cada uno tiene también algo en mente que quiere compartir. Cuando alguien se dispone a escribir, tiene un propósito en mente, tiene una idea, no escribe simplemente por poner un texto. Cuando ustedes, por ejemplo, ahorita que veíamos los géneros literarios, los chicos cuando escriben una carta a la amada, cuando se ponen allí románticos, ¿cuál es la intención por la cual escriben esa carta? No es simplemente porque sí. La intención que hay es porque la quieres conquistar o porque quieres que sea tu novia directamente. Así que cuando se escribe una novela, como las diferentes novelas que se han hecho a lo largo del tiempo, también tienen un propósito. Y los evangelios también tienen una perspectiva, un motivo por el cual se escribieron. En nuestras Biblias poseemos 4 evangelios que conservan grandes semejanzas y a su vez contienen marcadas diferencias entre sí. Aquí vamos a un personaje al cual le vamos a deber gran parte de lo que vamos a estudiar y también gran parte de nuestros problemas. Y va a ser Johann Jacob Griesham. ¿Quién fue este señor o qué hizo este señor? Bueno, su trabajo en 1766 fue hacer una tarea que nadie más había hecho en la historia. Y es poner los 3 evangelios en columnas. A la izquierda puso a Mateo, en el medio puso a Marcos y a la derecha puso a Lucas. Y presentó su resumen, su sinopsis de los 3 evangelios, organizando las partes comunes entre ellos en este formato, lo que lo llevó a llamarlo los 3 evangelios sinópticos. Al trabajo de Griesbach se le conoce como Sinopsis Evangeliorum. Y si pueden ver en esta imagen a la derecha, él en griego, arriba, coloca el texto de Mateo y abajo ya lo traduce, de igual en Marcos e igual en Lucas. ¿Y qué empezó a darse cuenta? Primero, de las semejanzas que había entre los evangelios, entre estos 3 evangelios, y posteriormente las diferencias. El término sinóptico, y es por eso que le llamamos término sinóptico, proviene del griego sin, que significa con, y opsis, visión, que quiere decir entonces desde una misma visión o una visión compartida. Al realizar este trabajo, Griesbach pudo distinguir las notables similitudes que existen entre los primeros 3 evangelios y la marcada diferencia con el evangelio juanino. Entonces, en este momento va a llegar 2 clases exclusivas de Juan, pero en este momento el evangelio de Juan va a quedar fuera. Y solamente nos vamos a quedar con Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué encontramos en estos 3 evangelios? Mismas parábolas, mismos milagros, mismos discursos, mismas disputas. Tenemos una visión compartida de Jesús, donde vamos a ver estas similitudes. Y aquí está una estructura en columnas de los evangelios.
vamos a omitir de Mateo y de Lucas los relatos de la infancia. Y si omitimos los relatos de la infancia, vamos a empezar en el mismo lugar, con la predicación de Juan Bautista y el bautismo de Jesús. Eso en los capítulos 3 y 4 de Mateo, 1 de Marcos y Lucas del 3 al 4. En segundo lugar, vamos a ver el ministerio de Galilea, en Mateo del 4 al 18, en Marcos del 1 al 9, en Lucas del 4 al 9. A continuación, un viaje a Jerusalén, el capítulo 19 al 20 de Mateo, Marcos 10 y Lucas del 9 al 18. Y por último, la pasión y muerte de Jesús, 21 al 28 de Mateo, 11 al 16 de Marcos y Lucas del 19 al 24. Si se dan cuenta, como les decía, saltamos la etapa de Mateo y Lucas que corresponde a los relatos de la infancia y nos encontramos en el mismo lugar, al norte del Mar Muerto. Aquí nos encontramos al norte del Mar Muerto, como vimos en la primera clase, nos encontramos al norte del Mar Muerto y posteriormente Jesús se dirige a su tierra, a Galilea, la Alta Galilea, para al final ir a su viaje único en Jerusalén. Esto no va a aparecer en Juan. Esta estructura no va a aparecer en Juan. En Juan hay 3 viajes a Jerusalén. Con eso ya cambia completo la estructura. Aquí hay un solo viaje a Jerusalén. El bautismo, ministerio de Galilea y Jerusalén. Son los 3 lugares de los evangelios sinópticos y culminan con las narraciones de la pasión y la muerte de Jesús. Vamos a ver un ejemplo de cómo en los evangelios hay estas similitudes. Pero ¿a qué grado? ¿A qué punto? Miren, esto es muy curioso y es el relato del endemoniado Gadareno. Dice en Marcos 5, del 6 al 8, al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró delante de él y gritó con gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hasta ahí todo bien. Pero hay algo curioso, y es que Marcos tiene que aclarar algo. ¿Por qué el endemoniado dice, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Tiene que aclarar que él le había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre. Cuando Marcos escribe, se le ha olvidado decir por qué la reacción del endemoniado. Así que aclara en la segunda parte del texto por qué reacciona de esa manera el endemoniado. Entonces sería lo lógico que los otros evangelios lo colocaran de una manera diferente. Sin embargo, Lucas va a hacer lo mismo. Al ver a Jesús, cayó ante él gritando con gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Y es que él le había dicho al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Repite exactamente el mismo pasaje. Hasta ese punto de similitud hay en los evangelios. Otro ejemplo en los evangelios sinópticos de las similitudes es este. En el discurso de Juan Bautista, Mateo emplea 83 palabras. Lucas emplea 84 palabras. Hay una sola palabra de diferencia. Y coinciden en 80 de ellas. Es decir, solamente Mateo le faltan 3. Bueno, Mateo le agrega 3 y Lucas agrega otras 4, ¿no? De las que coinciden. A ese punto de similitud hay en los evangelios. Así como encontramos ese punto de demasiadas similitudes, a su vez podemos distinguir evidentes diferencias que existen entre sí. Y aquí viene la parte difícil, porque
Es fácil aceptar que hay similitudes, pero ahora vamos a ver las diferencias. Si ustedes van conmigo a Mateo y a Lucas, en su capítulo 4, en la tentación del desierto podrán ver diferencias en el orden en que se llevan a cabo las tentaciones. Para Mateo, la primera tentación es que las piedras se conviertan en pan. Para Lucas también, pero hay un cambio en el orden. Para Mateo, la segunda tentación va a ser el pináculo en el templo. Para Lucas, va a ser el monte alto. Para Mateo, la tercera tentación va a ser el monte alto. Para Lucas, va a ser el pináculo del templo. Hay una diferencia. Y no es menor, porque están repitiendo las palabras, pero están alterando el orden. Otra diferencia notable es en las apariciones del resucitado. Mateo y Marcos afirman que ocurre en Galilea. Y buscando el texto, noté también que Mateo afirma que la aparición será en un monte, Marcos no. Mateo 28:16 dice, y los encontró en el monte en Galilea. Marcos dice, vayan a Galilea solamente. Pero ambos coinciden con que la aparición de Jesús ocurre en Galilea. Sin embargo, Lucas afirma que la aparición del resucitado ocurrirá camino a Maús y después en Jerusalén. Son diferencias en los evangelios, no menores, son diferencias notables. Hay motivos por los cuales aparecen estas diferencias. El orden con el cual nosotros tenemos los evangelios en nuestras Biblias se los debemos a un autor de, de la conocida, del conocido grupo de los padres de la iglesia, como lo es San Agustín. En su obra de Consensum Evangelistarum en el año 400, San Agustín propuso que el orden de los evangelios en su escritura debía ser primero Mateo, porque él consideraba que este libro contenía toda la información adecuada acerca de Jesús, después Marcos, y para Agustín, Marcos era un resumen de Jesús, y por último Lucas, que retomó muchas de las narraciones de Mateo, omitiendo el resumen que había hecho Marcos. Y a lo largo de la historia de la iglesia, el pensamiento de este señor influyó para que todas las personas coincidieran en esta idea de que Mateo fue primero, Marcos después y Lucas al final. Y es por eso que en nuestras Biblias tenemos este orden: Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, en el siglo XVIII, Karl Blackman va a proponer una teoría diferente. Y es que él se empezó a dar cuenta de algunas cosas que aparecían en los evangelios que se repetían y que coincidían con Marcos. Blackman se va a dar cuenta que hay unos pasajes de la vida de Jesús que van a aparecer tanto en Marcos, perdón, tanto en Mateo como en Lucas, y que también aparecen en Marcos. Pero hay pasajes de Marcos que no van a aparecer en Mateo y en Lucas, que parecen haber sido eliminados, como lo es el relato de que la familia de Jesús cree que está loco.
en Marcos 3, del 20 al 21. Hay una parábola difícil, como es la parábola de la semilla que crece sola, que aparece solamente en Marcos 4, 26 al 28, donde esta parábola pues traía grandes problemas, porque si la semilla crece sola, entonces no hay que hacer nada. La curación del sordo afásico, donde Jesús tiene que recurrir a un método distinto para hacer el milagro, no es solamente su palabra. Y una escena oscura, no porque tenga algo particular, sino porque no hay un significado en ella, que es la escena del joven desnudo de Marcos 14, del 51 al 52. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Son pasajes difíciles de explicar. Por lo tanto, ¿qué hace Mateo y qué hace Lucas? Lo omiten. No están. No aparecen. Hay también observaciones que hace Lachman que van a ser muy interesantes. Y es que Mateo y Lucas se van a encargar de corregir a Juan, perdón, a Marcos. Mateo y Lucas se van a encargar de corregir a Marcos. Por ejemplo, en Marcos 6 dice, se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho muy célebre. Sin embargo, como vimos en la clase 1, Herodes no era rey, Herodes era tetrarca. Y miren cómo lo dice Mateo 14, del 1 al 14. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús. ¿Qué está haciendo Mateo? Está corrigiendo a Marcos. Marcos dice en el capítulo 1, verso 16, bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y como vimos la clase 1, el mar de Galilea no es un mar, es un lago. ¿Y qué creen que van a hacer los otros evangelistas? Lo van a corregir a Marcos. Estaba él en la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Entonces, Marcos lo llama mar, Lucas le va a dar el nombre correcto, lago. Entonces, Lagman empieza a preguntarse, ¿por qué si Mateo y Lucas coinciden en todo con Marcos, por qué omiten pasajes difíciles de la vida de Jesús? ¿Y por qué le hacen correcciones si se supone que Marcos es un resumen, de acuerdo a lo que había dicho San Agustín? Y por eso Lachman empieza a formular la idea de que en realidad el primer evangelio que fue escrito fue el evangelio de Marcos. Y Mateo y Lucas van a hacer correcciones, adiciones y mejoras a dicho evangelio y van a omitir algunas historias que no están tan claras en su evangelio. Vean, por ejemplo, hay información que contiene Mateo que no se puede entender sin Marcos. Dice, subiendo a la barca pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta es, ¿qué fe vio en ellos? Dice que le trajeron a un paralítico, pero no dice más. Simplemente afirma, viendo Jesús la fe de ellos. Sin embargo, cuando leemos Marcos, podemos entender a qué hace referencia con la fe de ellos. Dice claramente, le trajeron un paralítico llevado entre cuatro, como lo dice Mateo. Pero él dice, al no poder presentárselo debido a la multitud,
Abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús, ahora sí, la fe de ellos, dice el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Parece ser más bien que Mateo omite información de Marcos porque ya la tienen conocida. Entonces parece más bien que no es Marcos un resumen de Mateo, sino muchas veces es al revés. Mateo hace un resumen de Marcos. Y vamos a hacer un ejercicio, un breve ejercicio en este momento. Les invito, por favor, a que busquen en sus Biblias Marcos 2, del 23 al 28, Mateo 12, del 1 al 5, Lucas 6, del 1 al 5 también. Y lo que vamos a encontrar allí es el relato de Jesús. ¿Alguien lo tiene, por favor, el de Marcos, capítulo 2, versos 23 al 28? Amén. ¿Puedo? Adelante, sí. Sí. Ok. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Muchas gracias a él. Ahora alguien, por favor, puede leer Mateo 12, del 3 al 4. Vamos a omitir los otros versículos. Amén. Ah, ¿y qué versos, hermano? ¿3 al 4? 3 al 4 solamente. Sí, dice: Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Muchas gracias, hermana. Y Amén. por último, este mismo relato en Lucas 6. Yo lo leo. Y por favor, que sean los versos igual, 3 y 4. Ok, dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es ilícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Gracias, Denise. ¿Qué notan de diferencia en los tres pasajes? Especialmente en la parte donde Jesús cita el texto del Antiguo Testamento. Hay una diferencia. En Marcos es más detallada la explicación del por qué es que los discípulos estaban pues arrancando las espigas, y en Lucas y en Mateo no se explica tanto. Ok, puede ser. Hay varios detalles de parte de Marcos, pero hay un nombre que no aparece ni en Mateo ni en Lucas. Abiatar. Abiatar. Muchas gracias, Fer. Marcos menciona que el sacerdote Abiatar le dio los panes a David. ¿Y qué hacen Mateo y qué hacen Lucas?
Lo ignoran, no lo mencionan. Léanlo, léanlo en Mateo y en Lucas y se van a dar cuenta que no mencionan el nombre del sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Sí, es Sí, correcto, hermano. No No lo está, menciona. no está el nombre. ¿Por qué no está el nombre? La razón por la cual no está el nombre Abiatar es porque omiten, Mateo y Lucas omiten la indicación del nombre del sumo sacerdote en tiempos de David. La razón, si leemos el relato en 1 Samuel 21, del 2 al 10, el sacerdote mencionado no es Abiatar, sino Ahimelech. ¿Qué están haciendo Mateo y Lucas? Están corrigiendo a Marcos. Es más, lo están omitiendo adrede porque saben que el nombre del sacerdote no es Abiatar. ¿Sí? ¿Qué es el ejercicio que quiero compartirles y me ha ayudado mucho a, a, a entender un poco más los evangelios? Les invito a hacer este ejercicio que hizo Lachman. Cuando nos encontremos en un relato parecido, similar en los tres evangelios, léanlo en los tres y vean las diferencias que hay en cada uno de ellos. Y se van a dar cuenta de tantos detalles, tantas cosas que varían entre Mateo, entre Lucas, entre Marcos. En algunos, como ya acabamos de ver en estos ejemplos, van a corregirse entre ellos. En algunos van a añadir más información, como decía Jael, algunos van a ser más detallados, van a ser más precisos con ciertos datos, con cierta información, y otros simplemente lo van a omitir porque saben que esa información no es correcta. Debemos recordar que ellos no disponían de la Biblia como nosotros. Ellos tenían recuerdos, memorias y si acaso algunas porciones, pero las porciones más comunes eran de la ley, de la Torá, del profeta Isaías. De todos los demás libros de la Biblia había muy poco, casi nada. Entonces, al citar pasajes del Antiguo Testamento, muchas veces los evangelistas van a cometer algunos fallos. Por ejemplo, Mateo va a citar a Zacarías cuando en realidad está hablando de otro profeta, pero lo hacen porque no disponen de la información, lo hacen de acuerdo a lo que tienen y a las memorias que ellos tienen a su disposición. Así que Lachman se dio cuenta de esto tan solo haciendo 3 columnas. Ese es el ejercicio que hizo este hombre, colocar 3 columnas y en cada una de ellas los pasajes de los evangelios que coincidían y empezó a darse cuenta de las diferencias y de las similitudes que encontraba en ellos. ¿A qué grado están relacionados los evangelios hasta este punto? Aquí vamos a encontrar una estructura de relación común. El 76% de Marcos va a aparecer en Mateo y va a aparecer en Lucas, que van a ser casi la mitad de sus evangelios. Noten eso. Casi la mitad de Mateo y Lucas aparece en Marcos. Va a haber un 18% de Marcos que va a aparecer exclusivamente en Mateo. Y va a haber un 3% de Marcos que va a aparecer exclusivamente en Lucas. Un 23% y 24% va a ser una tradición compartida entre Lucas y Mateo. Y por último, hay un material que solamente aparece en Lucas y hay un material que solamente aparece en Mateo y hay un pequeñísimo material aquí arriba que solamente va a aparecer en Marcos. Marcos contiene 11.078 palabras.
De esas 11.078 palabras, 8.555 van a aparecer en Mateo y 6.737 van a aparecer en Lucas. Como les decía, prácticamente Mateo y Lucas dependen completamente de Marcos. Pero además de este material narrativo común entre los tres evangelios, encontramos material que solamente se encuentra en Mateo y en Lucas, pero que no aparece en Marcos. Esto significa que el Evangelio de Marcos no fue la única fuente que usaron los autores del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. Otro autor, que es Christian Weiss, en 1801 a 1866, que son sus años de vida, va a publicar este libro que se conoce como Historia Evangélica editada crítica y filosóficamente. Y él va a proponer que esa información que aparece compartida entre Mateo y Lucas es una información de dichos de Jesús. La doble tradición en Mateo y Lucas se aclaran mejor si se tiene a la base una fuente común, que es conocida como fuente Q. Puesto que el material está compuesto en su mayoría por dichos de Jesús, se llama entonces la fuente de dichos. Contiene los sermones. Si ustedes se dan cuenta, Marcos no tiene el sermón de la montaña. Y Lucas sí, pero aparece como el sermón del llano. Marcos no va a tener algunas parábolas que Mateo sí, como la parábola de las 10 vírgenes, como la parábola de los talentos. Y va a haber parábolas que solamente Lucas va a tener, como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Como la parábola de la moneda perdida. Son exclusivos de Lucas. Las tentaciones. Si ustedes leen el pasaje de las tentaciones en Marcos, solamente dice que fue tentado por el diablo y que los ángeles y las bestias le servían, pero no aparece lo que dijo Jesús. Eso sí aparece en Mateo y Lucas. Por lo tanto, después de un largo viaje que hemos hecho, tenemos esta estructura. En primer lugar, encontramos una tradición oral. Los dichos de Jesús fueron transmitidos de una generación a otra, a través de las memorias, a través de los recuerdos, a través de las frases, a través de ese tiempo. Parte de esa información fue recopilada por el evangelista Marcos alrededor del año 70, en torno a la destrucción de Jerusalén, y ese evangelio de Marcos sirvió de base para la formación del evangelio de Mateo y para la formación del evangelio de Lucas. Por último, hay información que no contiene Marcos, pero que sí comparten Mateo y Lucas, que se trata acerca de los dichos de Jesús. Y esa información se le conoce como la fuente Q o la fuente de los dichos. Mateo y Lucas van a tener material que solamente va a aparecer en sus evangelios. En Mateo, por ejemplo, la visita de los magos de Oriente solamente aparece en Mateo. La parábola de las 10 vírgenes solamente aparece en Mateo. La parábola de los talentos solamente aparece en Mateo. La gran comisión solamente aparece en Mateo. Mientras que Lucas va a tener información exclusiva que no va a aparecer en los demás evangelios. Como por ejemplo, decíamos, la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja
de la moneda perdida. La oveja perdida sí aparece en Mateo, pero en otro contexto. La visita de María a su prima Elizabeth, el relato del nacimiento de Juan el Bautista solamente aparece en Lucas, y ese es el material con el cual o la forma por la cual se escribieron los evangelios. Y hasta aquí llegamos con la información de hoy. Así que si hay dudas, porque va a haber muchas dudas, preguntas que tengan en este momento, las pueden realizar. Dice, sí, Marcos tiene términos más coloquiales, por así decirlo, porque fue hecho para los gentiles. Sí, es correcto. Marcos va a traducir muchos de los términos de Jesús porque precisamente su comunidad es gentil, a diferencia del Evangelio de Mateo, por ejemplo, donde simplemente va a ocupar términos como rabí sin necesidad de traducirlos. Algunas veces sí lo va a hacer, pero en su mayoría no. Y Marcos sí, Marcos en su mayoría de ocasiones siempre va a ocupar el término porque traducido es y menciona la frase, ¿no? Y eso es curioso porque precisamente Mateo y Lucas no lo van a hacer. Bueno, Lucas sí, Mateo no lo va a hacer. Entonces, esa fue la reflexión del Agman también. Si Mateo se hubiera escrito Sí, vengo primero, con ella. ¿Cuál es el nombre de ella? ¿por qué, Lisbeth Píquez Aguilar. por qué omite mucha información que es importante que aparece en Marcos? ¿Y por qué Marcos, si se hubiera escrito, si hubiera resumido a Mateo, por qué omitió información importante? Si ustedes se dan cuenta, Marcos no menciona nada acerca del nacimiento de Jesús. Los relatos de la infancia van a aparecer en Mateo y Lucas, pero otra cosa interesante, los relatos de Mateo y Lucas de la infancia no se parecen casi nada, muy poco tienen en común. Cada uno va a abarcar la infancia de Jesús a su manera. Claro, Marcos tiene una audiencia romana. Marcos tiene la intención de presentar a Jesús como el Hijo de Dios para los romanos, y por eso es que al final, cuando está al pie de la cruz, un centurión romano dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y eso solamente aparece en Marcos. Eso no aparece ni en Mateo ni en Lucas, aparece solamente en Marcos. Y es precisamente porque Marcos quiere transmitir el reconocimiento de uno de los que está, de los suyos, por así decirlo, de la comunidad romana, como lo es el centurión, de que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo tiene una visión más judaizante, más de la iglesia cercana al judaísmo, y por lo tanto va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Va a hablar de él en términos del cumplimiento de las profecías. Va a hablar de él citando el Antiguo Testamento, aunque como lo mencioné, algunas veces lo va a hacer, eh, yo creo, con demasiada emoción, que va a omitir algunos detalles, Mateo, o va a saltarse algunas cosas. Lucas, por su parte, tiene una audiencia griega y él se acerca más a este esfuerzo que les comentaba de los historiadores de aquella época, Tucídides, Herodoto, y tiene esa visión de querer eh, norma- eh, normalizar, de querer estructurar, mejor dicho, es la palabra adecuada, estructurar el mensaje de Jesús para que fuera más acercado a los suyos. Y por otro lado, ahí vemos también algunas eh, formas que van a repetirse en el libro de los Hechos, que no va a ser parte de este estudio, pero que nos dan a entender esa visión que él tenía
esa apertura, como te decía, como les decía hace un rato, ese pasaje que aparece en Lucas capítulo 4, después de que Jesús leyó el texto, donde él le da apertura a los extranjeros. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de relatos que habla de extranjeros aparecen en Lucas, como por ejemplo lo es precisamente ese, donde habla acerca de la de la viuda de Sarepta, como lo es, ahí mismo aparece el relato de Naamán, aparece la parábola del buen samaritano, aparece la resurrección del hijo de la mujer de Naín, aparece lo de los leprosos, aparecen esos textos que no se ven en los otros evangelios, precisamente porque Lucas es el evangelio de la abertura hacia los extranjeros y hacia los pobres. Es la visión que tiene Lucas. Entonces, cada uno de los autores no voy a citar a Marcos porque perdón, a Juan, porque Juan tiene otra visión completamente diferente y un poco más alejada debido al tiempo en el cual se escribe Juan. Pero al menos estos tres quiero compartirlo porque coinciden en muchas cosas, tienen muchas similitudes, pero a su vez, si tienen tantas similitudes, ¿por qué también tienen tantas diferencias? Esa es la pregunta que yo les invito a hacerse. Y les repito, no es con el afán de que digamos que cada evangelio o que hay diferencias o que se contradicen simplemente por llevar la contraria al texto bíblico, sino para que nos sentemos y veamos por qué hay esas diferencias. Y esas diferencias nos van a nutrir más, nos van a ayudar a entender más la... Claro, claro, yo creo que también comparto esa emoción. Eh, exacto, es eso. Yo siento que ocupé la palabra emoción porque yo también los tengo, porque muchas veces eso nos llena, pero es más bien el hecho de que quiere mostrarle a sus lectores, a su audiencia, ese es el término correcto, la audiencia, quiere, quiere compartirles la idea profunda de que Jesús ha cumplido la, la palabra, que Jesús ha cumplido la profecía, que Jesús ha cumplido el texto antiguo, que ahí está el reflejado. Entonces yo por eso ocupé el término emoción más que nada, no tanto como lo ocupamos hoy en día, sino con la veracidad, con la intención, con la fuerza de querer transmitir ese mismo sentir. Y por eso lo dije, ¿no? Por esa parte. Pero sí tiene razón, es más con esa intención. Muchas gracias, Yasmín. Entonces así sería mi hermano Luis. Sería esa la intención de transmitir el mensaje de maneras diferentes, precisamente para no pasar por alto. Yo creo que eso es lo otro. Los evangelios, queridos hermanos y amigos, los evangelios son un testimonio de fe. Si los vemos solamente como un texto informativo, vamos a perdernos mucho. Quiero transmitir la idea, hermanos, que en los evangelios encontramos los deseos, los anhelos, los sueños, las verdades, las intenciones, la pasión, el ferviente anhelo que tenían las comunidades cristianas de ver cumplido el reino de Dios en ellos. Lo habían visto en Jesús y querían verlo replicado en los demás. Y yo creo que ese es un ejercicio que me recordaba Anuar, que hiciera al finalizar estas lecciones. Y es importante hacerlo porque es también parte de la pastoral. Las diferencias que encontramos en los evangelios también los encontramos en nuestras propias comunidades. Las comunidades de fe de las que formamos parte no son iguales. De donde ustedes me escriben, pertenecemos a comunidades diferentes, pertenecemos a entornos diferentes, pertenecemos a ciudades, a lenguaje muy diferente, pero nos une
la misma fe. Y cada uno de nosotros va a tener una perspectiva y una visión un tanto diferente acerca de Jesús, de acuerdo a lo que ha vivido con Él. Y lo que quiero compartirles es eso, de que los evangelios, el proceso de la formación de los evangelios también fue así. No estamos hablando de un libro que cayó del cielo, ni tampoco que se lo encontraron forjado en hojas de oro. Es un libro que se formó a través de la experiencia, a través del sentir, a través del dolor muchas veces también, de comunidades que tenían la intención de compartir a Jesús con otros. Y lo que vemos es eso, vemos esas diferencias, no porque el mensaje de Jesús eh, sea contradictorio, sino vemos esas diferencias porque como seres humanos cada uno es diferente y cada autor también estaba en la libertad de añadir, de escribir conforme lo que Dios movía en su corazón y a través del Espíritu, él colocaba eso con el deseo de transmitir una verdad. Mateo tiene la intención de transmitir la verdad a su manera. Marcos va a tener la idea de transmitir la verdad a su manera. Lucas y Juan lo mismo. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, como ya las vimos, va a haber muchas más cosas en las que van a coincidir. Se dieron cuenta, casi un 60, un 40 y tantos por ciento de coincidencia unos entre otros, sin siquiera conocerse en el sentido de persona, no estaban juntos en el momento en que se escribieron los evangelios, cada uno estaba en sus comunidades trabajando en favor del reino. Entonces, Dios los usó y lo que hacemos nosotros es simplemente estudiarlos de tal manera que podamos entenderlos y al entenderlos poder aplicarlo en nuestras iglesias. De decir, este evangelio me transmite esta verdad, este evangelio me transmite esta, esta cercanía con Dios. Y lo vamos a ir viendo, cada evangelio nos va a dar una enseñanza profunda acerca de quién es Jesús y entenderlo desde la fe. Bueno, entonces no sé si hay alguna otra pregunta para que vayamos cerrando. Todo quedó claro, que creo que hasta aquí paramos, mejor dime. Muchas gracias por recordarme eso, amigo. Pues la clase que continúa, Yael, vamos a ver el Evangelio de Marcos, entonces tal vez por eso podamos ver por qué conectas más con él. Así que los invito a ello. Listo, así que si no hay alguna duda, alguna pregunta, pues pasamos a concluir. Entonces, ¿tienes unas palabras para terminar o simplemente cerramos? Tú me dices. Si gustas, cerramos, amigo. Gracias, gracias por tu gran aporte en esta clase. Ha sido de mucha bendición escucharte. Muchas gracias, amigo.